Los datos se encuentran en todas partes. Los encontramos cuando navegamos en la web, ya sea generándolos con nuestra interacción con las páginas web o consultándolos a través de los distintos servicios de la web. También cuando vamos al doctor a tener nosotros nuestro expediente médico, también estamos generando datos. Cuando se produce, las máquinas con sus distintos sensores checan los estados que existen y también generan datos. El uso de nuestros dispositivos móviles como los teléfonos celulares también genera datos desde cuando se conecta a la red, como toda la cantidad de datos que se generan con nuestras interacciones. Y generar datos es solo la primera parte del proceso. La siguiente parte es, una vez que se generan los datos, debes tener una estrategia para almacenarlos, para consultarlos en el momento en que sea preciso y que estos datos no estén corrompidos, es decir, que se encuentren sin ninguna deformación justo como cuando se generaron y que puedan ser accesados en el momento preciso y por las personas que tengan los permisos adecuados para verlos. Todo esto implica que existan diversas fases en todas las partes que tienen que ver con datos y se demanda gente que sepa hacer cada una de estas partes y que en general conozca el proceso. Y debido a que esto requiere muchos conocimientos tanto de ciencias de la computación como de estadística, actualmente existen pocos profesionales formados que tengan la capacidad de contribuir en este proceso. Eso provoca que sea relativamente sencillo conseguir un trabajo relacionado con datos y que en muchos de los casos, dependiendo de tu experiencia y del conocimiento que tengas, puedas conseguir un empleo con un salario bien remunerado. Pero ¿qué son las cosas que deberías conocer para lograr conseguir un trabajo relacionado con datos? Aquí te voy a mencionar algunas de las principales cosas que se espera que conozca un científico de datos cuando va empezando. Hojas de cálculo. Debes ser bueno con las hojas de cálculo debido a que son una de las formas más extendidas y conocidas por todos para manipular, bueno, desde para almacenar, manipular y realizar gráficos con datos. Debes ser bueno conociendo las funciones que te otorgan las hojas de cálculo y también creando gráficos para poder comunicar tus resultados. También, si quieres ir un poco más allá, debes ser bueno creando macros, que es la forma en que puedes automatizar tareas utilizando hojas de cálculo. Y aún más allá, aprendiendo algo de la programación con la que se realizan las funciones en las hojas de cálculo. Esto ya requiere un poco de conocimientos más avanzados y conocer sobre algunos lenguajes de programación. Las hojas de cálculo más populares actualmente son las de Microsoft Office y las de Google Docs. Bases de datos. Las bases de datos son la forma generalizada como las organizaciones almacenan y acceden a sus datos. Conocer los conceptos básicos de bases de datos sobre cómo están construidas, los tipos que existen bases relacionales y bases no relacionales, así como algunos lenguajes que se utilizan para realizar consultas a las bases de datos, ya sea en el sistema de SQL o para el caso de bases relacionales o en el sistema de MongoDB para el caso de bases no relacionales. Así que aprender sobre todo un poco de SQL te otorgará una gran ventaja competitiva a la hora de querer adquirir un trabajo relacionado con datos. Lenguajes de programación orientados a ciencia de datos. Un lenguaje de programación te permite aplicar funciones construidas por ti o por otros usuarios que te permitan procesar tus datos. También te va a permitir crear procesos automatizados que te permitan simplificar las tareas para que tú te puedas concentrar en lo esencial relacionado con los datos. Algunos de los lenguajes de programación orientados a datos más utilizados hoy en día son lenguaje R y Python. Ambos son software libre, de tal forma que adquirir conocimiento, practicarlo y usarlo no genera ningún costo. El lenguaje R está más orientado hacia estadística, tiene muchísimas funciones de estadística que son muy fáciles de ejecutar. Sin embargo, es un lenguaje que suele ser un poco más difícil de aprender y debido a que contiene sus propios paradigmas, no, es un poco más larga la curva de aprendizaje si ya conoces algún lenguaje anteriormente. Python, en cambio, es un lenguaje muy generalizado hoy en día
que se utiliza no solo para ciencia de datos, sino también para desarrollo web y desarrollo de software. También se utiliza mucho para computación científica, por lo cual existen muchísimas librerías y muchas aplicaciones relacionadas con ciencia de datos. Pero puedes comenzar con cualquiera de estos dos lenguajes. Si te interesa aprender un poco de R, puedes tomar mi curso de Aprende lenguaje R desde cero, el cual te dejo la liga en los comentarios. Software de visualización de datos. La comunicación es muy importante en la ciencia de datos y la capacidad de crear distintas visualizaciones, desde gráficos sencillos, mapas, incluso tableros interactivos en donde el usuario ponga las condiciones que requiere y el tablero le despliegue indicadores como tablas, gráficos y mapas y otros tipos de visualizaciones de datos, es imprescindible para un buen científico de datos. Algunos de los programas dedicados a la visualización de datos más conocidos en el mercado son Tableau, Power BI y Data Studio. Es importante que conozcas alguno de ellos para que puedas realizar mejores visualizaciones e incluso para que puedas construir estos tableros interactivos que mejoren tus capacidades comunicativas. Continuando con el tema de la comunicación efectiva, es importante poder crear documentos y presentaciones que sean relevantes y vistosos, para lo cual es necesario conocer un suite orientado a creación de documentos como puede ser Microsoft Office o como puede ser Google Docs. Es necesario saber utilizar un procesador de texto, saber cómo insertar gráficos e imágenes y cómo agregar ecuaciones a este documento, debido a que son cosas esenciales en los reportes de ciencia de datos. En caso de las presentaciones, de forma muy similar, es necesario saber cómo crear texto y darle las dimensiones adecuadas, cómo agregar imágenes, tablas, gráficas e incluso ecuaciones para poder comunicarnos de forma efectiva. Otro tipo de software que también es imprescindible en la ciencia de datos es aquel que nos permite mantener código. No sé si les ha pasado que ustedes trabajan en algún documento o en algún script de programación y conforme se les van ocurriendo cosas o van realizando ensayos, tendemos a generar distintas versiones de este archivo y solemos ponerle, no sé, documento final o documento final 2 o documento final final y así sucesivamente. Y después de un tiempo, al tener tantísimos documentos, es sumamente difícil encontrar el indicado. Una forma de solucionar esto es con los softwares que se dedican a crear versiones. Esto nos permite que todo nuestro set de trabajo, ya sean documentos y archivos de programación, se puedan mantener creando versiones del estado del proyecto. Y estas versiones pueden consultarse hacia atrás. Es decir, si nosotros queremos recordar cómo estaba una versión hace una semana, simplemente podemos ver en el histórico hacia atrás y llevar nuestros archivos actuales a ese momento. Este software de control de archivos nos permite crear distintas versiones de nuestro trabajo sin tener que eliminarlas ni sin tener que tener el mismo archivo de forma duplicada con pequeñas modificaciones. El más popular de todos es Git. Y además de el software Git, que es importante aprenderlo a usar para poder conseguir un buen empleo como científico de datos, también es necesario conocer un servicio de gestión de versiones en línea, como puede ser GitHub o GitLab, que además de ayudarnos a tener nuestro trabajo de forma más ordenada, también es una herramienta fundamental para el trabajo colaborativo, con otros científicos de datos o expertos en las distintas disciplinas en las que nos desenvolvamos. De las herramientas y software que te acabo de recomendar, es necesario que aprendas a trabajar en equipo. Y una de las metodologías para trabajar en equipo más empleadas en la ciencia de datos es la metodología ágil. En la metodología ágil, todo el equipo fija las metas que va a alcanzar y se diseñan sprints, es decir, que se divide el tiempo, se crea un cronograma de todas las actividades para llegar a un objetivo y se crean periodos breves de tiempo con una meta más sencilla de alcanzar y se distribuye entre todos los integrantes de ese equipo. Después se tienen reuniones de forma periódica, de preferencia diaria, en donde cada miembro del equipo
comenta los avances que ha tenido y las dificultades que tiene para conseguir la meta en el plazo que le ha sido definido. Al final, todo el equipo reflexiona sobre cómo se desenvolvieron para alcanzar esa meta y sobre las posibles mejoras que podrían tener a futuro para las siguientes metas. Aprender un poco más sobre este tipo de metodología, sobre todo la metodología ágil, te otorgará una ventaja competitiva, pues demostrarás que eres capaz de trabajar en equipo y además de perseguir metas de forma adecuada. Para poder conseguir un trabajo relacionado con datos, es necesario que tengas conocimientos de estadística y de programación, cuando menos los conocimientos más elementales. Así que es necesario que estudies estas materias y que te apoyes de todas las herramientas que te acabo de compartir para poder así avanzar profesionalmente y conseguir un trabajo bien remunerado relacionado con datos. Si te han gustado los consejos y el contenido de este video, no te olvides de darle like y suscribirte al canal para poder ver más contenido como este. Compártelo a tus amigos para que el contenido pueda llegar a más personas. Así que nos vemos.